Vamos a recordar que hemos recopilado todos los resultados sobre electrones y positrones, también sobre fotones, y es más que nada para lo siguiente. Vamos a ver las reglas de Feynman para QED. Es decir, nosotros ya habíamos visto reglas de Feynman, pero para el caso de nuestra teoría básica, ahora vamos a aplicar eso que vimos, pero para QED, teniendo en cuenta las fórmulas que ya recopilamos. Recordemos, las reglas de Feynman son para poder obtener M, que era la amplitud que uno necesitaba para la regla de oro de Fermi, y uno podía obtener decaimientos y el scattering y los números a partir de ellos. Por lo tanto, vamos con la primera regla. Son parecidas a las que ya vimos, con algunas modificaciones. Algunas las vamos a repetir. Primero, la notación. Muy importante. ¿Qué tenemos? Para cada línea externa, siempre estamos hablando de los diagramas de Feynman. Para cada línea externa del diagrama de Feynman tenemos un momento asociado, P1, P2, hasta el n, si es que hay, y lo que hacemos es dibujar una flecha al lado de la línea que indique la dirección positiva en el tiempo. Esto también sigue la misma línea que lo que vimos en la teoría básica. La única diferencia es que nosotros acá tenemos electrones y positrones y había otra flecha que indicaba esa diferencia. Acá las vamos a tener que distinguir, van a ser dos distintas. Después, cuando hayan ejemplos, esto se va a ver más claro. Pero por ahora estamos simplemente diciendo cuáles son las reglas. ¿Qué pasa con líneas internas? Bueno, ahí vamos a tener también un momento, pero que llamábamos Q. Q1, Q2, hasta Qn. Y también vamos a asociar una flecha, vamos a ponerlo acá como un asterisco, que esté asociado con la línea temporal. Hagamos un pequeño dibujo acá para mostrar de ejemplo. Nosotros tenemos una línea entrando, supongamos que acá hay otra y acá hay otra. En el medio por ahora no nos importa porque solo nombramos línea externa y línea interna, después saldrá una, otra y acá que salga un fotón. Nosotros podemos tener flechas que nos digan si son electrones o positrones, pero por encima vamos a tener qué momento es y la flecha que nos diga lo que tiene que ver con el tiempo. Acá, por ejemplo, tendrá esto P2, P3, y después saliendo acá habrá P6, P5 y P4 de esta forma. Entonces, hasta acá solo es notación. Ahora vamos a hablar de las líneas externas. En el sentido de que ahora, ¿qué factores contribuyen a esto? Bueno, vamos a dividirlo en tres. Por un lado, electrones. Tenemos entrantes o salientes del diagrama, que esto lo podemos poner de esta forma, como que está entrando, y con el punto adentro, como si estuviera saliendo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener
U, y para los salientes U barra. Ahí tenemos identificado entonces algo que ya teníamos de la función de onda del electrón. Con positrones va a pasar algo parecido, porque vamos a tener también entrantes y salientes, con una diferencia, que es que ahora vamos a tener B adjunto para entrante y B para saliente. La flecha estaría para el otro lado y después es lo mismo. Y nos queda para fotones, que esto vamos a dividirlo. Para fotones, otra vez, tenemos entrante y saliente. Ahí vamos a tener epsilon mu y epsilon mu estrella, ¿no? Tendremos para el entrante un fotón que está entrando y para el saliente el que sale. Esta era la anotación que teníamos. Número 3. Vértices. Cada vértice va a implicar un factor IgE gamma mu, donde G es la constante de acoplamiento asociada a la fuerza electromagnética, que la podemos escribir en términos de la carga del electrón, E raíz de 4pi h barra c, o lo que es lo mismo, 4pi y la constante alfa. 4 propagadores. Cada línea interna va a construir un factor, pero tenemos que subdividir en el caso electrones y positrones. En ese caso tenemos el factor I gamma mu Q mu más mc sobre Q cuadrado menos m cuadrado c cuadrado. Eso por un lado. Y por el otro tenemos fotones. Y ahí vamos a tener simplemente menos I g mu nu sobre Q cuadrado. Por ahora, como hicimos antes, estamos diciendo cada regla cómo es y qué aporta. Vamos con la quinta regla, que es conservación de energía y momento. Esto también es muy parecido. Es que por cada vértice que agregamos una función delta, un 2pi a la cuarta por un delta K1 más K2 más K3, donde los K son los cuadrimomentos. Vamos a poner K son los cuadrimomentos entrantes. Nos referimos al vértice. En realidad podríamos decir dos entrantes y un saliente, o podrían salir dos, no importa, siempre van a haber tres, y esos refieren a este K1, K2, K3. Si alguno tenemos que tiene una flecha hacia afuera, entonces ahí va a tener un menos. Eso va a haber que diferenciar. Entonces, pongámoslo K, va a tener menos, vamos a decir, va a ser menos P por llamarlo de alguna forma, si sale del vértice. Bueno, la sexta es integrar sobre los momentos
internos. Todo lo que tenga que ver con líneas internas. Recordemos, los momentos internos los llamábamos Q, así que por cada Q tenemos un factor de cuarta K, sería el diferencial sobre los momentos, 2pi cuarta, y luego integrar. Cuando uno integra, al final uno tiene que cancelar un delta. Esto parece raro, pero ya lo vimos en cuando hicimos las reglas de Feynman para esa teoría básica. Es decir, el resultado siempre va a tener este factor. 2pi cuarta delta de P1 más P2 menos Pn. Recordemos, acá tenemos cuadrimomentos positivos y negativos, de la misma forma que acá vamos a tener, porque esto tiene que ver con la conservación de energía-momento, ya que para que toda la integral no sea cero, necesitamos que esto esté dentro de cero, la suma de los cuadrimomentos de cero. Entonces hay que cancelar un delta, va a quedar de esta forma por un proceso de ir sacando deltas por cada vértice, y después de cancelar multiplicamos por i, multiplicar por i, y lo que queda sería la amplitud m que necesitamos. Ahora, recordemos que uno lo que hace es tomar todos los diagramas de Feynman asociados a algún proceso y después tiene que sumar todos los m de cada uno. Por lo tanto, este proceso termina obtener un m de un diagrama de Feynman. Cuando uno suma todos los m, obtiene el m total, que es el que uno termina usando en la regla de oro de Fermi. Por lo tanto, cuando uno tiene que hacer la suma, cuando uno obtiene varios m, hay que considerar una regla número 8 que tiene que ver con la antisimetrización. Cuando uno tiene una función de onda de un fermión, habíamos visto que esto era antisimétrico, y en este caso lo que ocurre es que hay que agregar un menos en ciertos casos, donde tengamos diagramas que tienen una diferencia cuando uno intercambia dos, puede ser electrones entrantes o positrones salientes, o bien entre un electrón y positrón donde uno sea entrante y el otro sea saliente. También puede ser al revés, que sea un electrón saliente y un positrón entrante. Se pueden dar vuelta a esto, pero siempre tiene que ser entre dos de los que mencionamos acá, ¿no? Que están asociados con los fermiones. Entonces, claramente todo esto se ve mejor con ejemplos, como lo vimos en el caso de la teoría básica, pero hay que hacer algunas observaciones. Por ejemplo, es importante seguir paso a paso, porque acá lo que puede aparecer es cuentas de este estilo, que tenemos un vector fila por una matriz, por un vector columna, y que nos dé un número. Este tipo de cosas solo van a tener sentido si ordenamos todo correctamente y seguimos los pasos. Por lo tanto, es cierto que a veces pueden quedar integrales muy largas con muchos términos, pero lo importante es por lo menos llegar a plantearlo y después, en un segundo o tercer paso, intentar ver cuánto da lo que hacemos. Pero en el fondo sigue la misma metodología que en el caso de la teoría básica, nada más que ahora hay ciertas dificultades por cómo está estructurada la teoría. Pero en el fondo vamos a seguir haciendo algo muy parecido.